Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video. Ustedes son unos degenerados porque Mollorón ha vuelto a llorar y ustedes van a estar aquí viéndolo llorar porque les satisface, les da un morbo increíble. Estoy casi seguro de ellos, son absolutamente increíbles ustedes para burlarse del pobre Mollorón, muchachos. Miren, les voy a decir algo, ando mal del pecho, yo siempre he sido como asmático, he tenido problemas como de respiración. Y encima de eso ayer me cayó un aguacero en la moto y ando pero malito. Entonces, pero bueno, esto no me impide seguir aquí riéndonos de Mollorón, que no podía esperar a ver su reacción al partido del pasado fin de semana. Tan sencillo como lo siguiente. Antes de arrancar con la intro, están tan acostumbrados a las negreiradas, a los robos escandalosos al Real Madrid, que cuando le tienen un arbitraje decente o bueno, salen absolutamente escandalizados. Ese es el ejemplo más claro que podemos colocar. Vamos a ver llorar a Mollorón, pero también vamos a ver cómo Rodra lo pone en su sitio, porque Rodra, con su cara ahí de pendejito, de ay, no rompo ni un plato, casi siempre le pone ahí como en la línea. Me gusta que hayan cambiado a Rodri a la Liga al Día por Rodri Fáez. No sé qué pasó con Rodri, si está de vacaciones o no sé, pero que quede Rodra no me molestaría porque muchas veces hemos dicho que Rodri Fáez es muy tibio, ¿no? Así que bueno, sin mucho más cuento, vamos a arrancar dentro de intro. Y bueno, mis reyes, aquí ya tengo lo que quería reaccionar. En primera instancia vamos a escucharlo a él llorar. Se ha explayado lo que le ha dado la gana, unos 3 minutos aproximadamente. Por eso vamos a arrancar ya para no alargar tanto el video. Pero es que me parece de locos. La mayoría de las cosas que dice este hombre son increíbles. ¿No? Moy, ¿no te parece que sobra aquí en el titular con polémica? ¿O estás de acuerdo con lo que dicen algunos de que el arbitraje favoreció al Real Madrid? Bueno, yo titularía al revés. Yo titularía victoria con polémica y sufrida. O sea, a mí me hace mucha gracia porque seguro que Rodra recuerda la jugada aquella de Alves con Pepe en la Champions, que seguro que dijo que no era falta. O sea, aquello no era falta y no era expulsión, y lo de ayer es una expulsión clarísima. Hombre, me parece que lo que tienes... Déjame, ahora me toca a mí. Me parece que lo que tienes que hacerte es quitarte la bufandita de los ojos y del cuello y ponerte en serio ya a trabajar. Es decir, yo entiendo que haya un discurso dirigido y que os dirijan un discurso, que es diferente. Pero tomar a la gente por imbécil, no. No. O sea, pero eso, por favor, expertos de uno y expertos de otros. En arbitraje, sí. Expertos en arbitraje han hablado que lo que arbitró ayer José Luis Munuera Montero fue acierto. Claro, no, expertos no, eso lo dijo el presidente de los árbitros a la salida del partido sin haber visto las jugadas repetidas. Punto número 1. Mentira, por cierto, esto antes de decirlo rapidito, el presidente de los árbitros dijo claramente que la había visto en directo, que le había parecido clara y que encima vio una repetición que aunque no estaba tan cerca de la pantalla, pues también le siguió pareciendo clara y que el arbitraje, según ellos, fue bien. El CTA lo está diciendo. Bueno, por eso mismo, el CTA lo dijo ayer después del partido, Carolina, nada más salir del campo, el presidente del CTA, sin ver las jugadas repetidas, dice que está bien arbitrado. Pero bueno, el CTA, un árbitro o el jefe de los árbitros dice eso, faltaría más que dijera que se ha equivocado. Faltaría más que le tirara porquería a uno de los suyos, que por cierto es el árbitro que expulsó a Bellingham la temporada pasada en Pamplona, es el árbitro que el altavoz mediático populista madridista, que aquí tenemos a la presidenta y tenemos al aspirante a ya no sé cómo etiquetarlo, cargó con tanta dureza contra él, y resulta que a la primera que puede... A ver. Es que es lamentable, de verdad. Mira, te pones a escuchar y no, obviamente el CTA no va a poner, no, supuestamente no iba a rajar de un árbitro de uno de los suyos. Yo he visto muchas veces que esta gente de vez en cuando, y sobre todo cuando pasa con el Real Madrid, salen con cuentos de que definitivamente sí hubo... algún tipo de errores, ¿no? La del CTA, cuando un árbitro se equivoca a favor del Real Madrid, lo hemos visto como lo han castigado, o sea, de manera impresionante. Entonces, pues, vamos a continuar, que aquí es donde vota la barbaridad, que me pareció increíble. Moisés, vamos a analizar la roja acción. 40 segundos después de entrar, va y le mete una patada a zancadilla a Vinicius a propósito y con el balón muy lejos. Eso es una conducta violenta. Esa es roja. ¿Qué quieres que te diga? Que a Niam se le vieron las costuras nada más arrancar, sí. Que tenía ganas de reventar a Vinicius, también. Como tienen muchos jugadores de primera división, cada vez más. Porque además hubo
Alex, creo que fue jugador del Getafe, que le dije, por esto la gente te odia, por esa actitud que está teniendo Vinicius. ¿Tú te crees que un jugador como Vinicius, que gana lo que gana, puede entrar a un campo de fútbol y decirle a un tío del Getafe, tú eres muy malo? Tú lo que eres es un... Eso fue lo que le dijo a Iglesias. Bueno, eso es lo que le dijo Vinicius a un jugador del Getafe, según se ha visto en las cámaras de Movistar Plus. No le puede decir a un tío, no le puede decir tú eres muy malo. Pero ¿tú qué te has pensado? ¿Que lo máximo que has hecho en tu vida es quedar segundo en el Balón de Oro a nivel individual? ¿Tú qué te has pensado? Pero que no se pongan bravos con Vinicius, sino con Sion, que fue quien entró. Pero escúchame, a Niom, pero a Niom al final se equivoca, pero la entrada que hace, insisto, si Rodri y todo el madridismo decían que lo de Alves a Pepe no era roja, ahora a esto no lo pueden pedir roja. Pero nunca en la vida. Nunca. Ahora hablarás. Nunca en la vida puede decir. Por lo tanto, yo creo que es una victoria con polémica. Ya te digo, un árbitro que viene muy condicionado, porque recordemos que después de la expulsión de Bellingham en Pamplona la temporada pasada, se le acusó a Munuera de tener negocios raros que condicionaban al arbitraje. Posiblemente Rodri no se acuerde, tú tampoco. Pero eso es así. Y yo creo que después de recibir tanta presión, evidentemente con los vídeos de Real Madrid Televisión, con las campañas mediáticas en contra de los árbitros, al final los colegiados salen muy intimidados. Condicionados, sí, dices. Sí. Bueno, condicionados e intimidados. Me parece realmente increíble. Sobre todo después de que en la final de la Copa del Rey saliera un árbitro a amenazar al Real Madrid por sus videos y todo este tipo de cosas, que venga a mentir con que los árbitros salen condicionados, me parece increíble. Después de los 3 robos seguidos en las 3 jornadas de liga la pasada temporada, que venga a decir que los árbitros están condicionados y que además de alguna manera amenazados, me parece increíble. Que veas la soberbia de los árbitros dentro de un terreno de juego y digas que están condicionados, me parece de verdad para pegarse un tiro, ¿no? Pero bueno, este es básicamente parte del relato que ellos mantienen. Por cierto, me pareció patético. Además creo que es incitar a la violencia, porque es prácticamente como poder aprobar un comportamiento, aquello de que Niom tenía muchas ganas de reventar a Vinicius, como tienen muchos futbolistas de primera división, cosa que me pareció realmente patético. Esto me parece que es como prácticamente incitar a la violencia o aprobar un comportamiento violento dentro de un terreno de juego. Es que me parece increíble. Prácticamente lo aprobó así. Bueno, sí, me parece bien que los jugadores de primera división tengan ganas de reventar a Vinicius. Me pareció de locos. Pero así es esta gentuza, muchachos. Y siempre he dicho una cosa: ¿quiénes somos nosotros para poder de alguna manera juzgarlos? No, es que de verdad lo escuchas y no pareciera que estuviera hablando una persona con 2 dedos de frente. También hace énfasis en que Vinicius, que lo que más ha hecho en su vida es quedar segundo en el Balón de Oro, ¿no? Me pareció también patético, porque primero Vinicius debe haber quedado primero. Todo el mundo sabe, incluso él sabe que se lo robaron. Lo que pasa es que no lo va a admitir nunca. De hecho lo dice con cierto goce, como con cierto disfrute de que le hayan robado el Balón de Oro. Y por cierto, si este hombre, después de haber reventado él solo 2 UEFA Champions League, jornada tras jornada, no tiene la potestad para decirle a un futbolista que es malo, que es muy malo, imagínate tú lo que quedará para Lamine Yamal, que por cierto, varios episodios de esto sí que ha acumulado también. No, es que de verdad me parece de locos. Y si es un don nadie, que quedará para el tal Lamine Yamal, porque este señor del que tú estás hablando deberías quitarte el sombrero, porque ha ganado más Champions que el Fútbol Club Barcelona en la última década, para que te hagas una idea, ¿no? Vamos a pasarnos a lo de Rodri, que me pareció también brillante. Y bueno, chicos, escuchamos a Rodri y con esto cerramos. Aleja. Claro, es que me he quedado con ganas de responder a Moy. Tengo que responderle primero. Vaya, pues. Es que Moy... Aunque guárdame algo para después, para la bronca, con lo del arbitraje. Luego te guardo seguro. Moy, es que cuando empiezas a decir esos disparates, a mí se me salen las ¿Disparates de qué? ¿Disparate de qué? ¿Disparate de qué? Oye, déjame, que yo te he respetado. No, pero dime qué disparate. O sea, hombre, te sale la risa, se te sale la risa, pero ¿qué disparate? Has comparado la expulsión de Pepe con Dani Alves a lo de Niom, cuando la acción de Pepe y Dani Alves es una acción con el balón en juego
Y lo de Nyom Sí. y Vini es una acción en la que va sin balón Nyom a pegar a Vini. Y un detalle No, pero, que ayer sí, cuando pero escúchame, Moy pero deja- escúchame. Me parece increíble que al principio cuando Moy estaba hablando le dijo, no, déjame tranquilo hablar que ya tú explicarás, ¿no? Y es lo primero que él hace, que ha hecho siempre, interrumpir al otro cuando se queda sin argumentos, porque realmente lo que dice Roder es una realidad. La cantidad de disparates que ha soltado en un lapso bastante corto es para pensárselo. Déjame, Sí, Moy, pero déjame, ahora seguiré déjame. ahora seguiré yo. Di. Va, sigue, Vale. sigue. Que, Sigue. bueno, cuando ayer abandonaba el estadio, ya que estaban los operarios Sí. recogiendo todo y tal, Muy bien, sí. qué bien. pues vi una escena dentro del ¿Cuál? estadio, quedaban muy pocas personas del Getafe. Y estaba Mejuto González, que es el Sí. delegado del Getafe, con Sí. Nyom en una Bien. salita. Y Bien. estaban repasando la Mm. acción de la expulsión. Pues Sí, con te el leí en vídeo, Twitter. con Te, todo. Ajá. te leí en Twitter. Eso es, hablándolo. Y entonces, claro, le decía a Mejuto como, claro, que era una acción que hacía sin balón y que le podía expulsar perfectamente. Y le decía a Nyom, oh, yo solo quería pararle con la mano, tal, no sé cuánto. Pero le decía, pero claro, es que vas al final con la mano y también con la pierna abajo. Pero Entonces, estabas ¿qué tú, fue? pero tú estabas dentro de la charla o pasaste por ahí y escuchaste yo quería pararlo con la mano y que el otro le contestaba. Porque parece que al final has estado tú presente en esa charla o has intuido ver. que han dicho eso. No, es que a ver, yo estaba ya abandonando y vi ahí por un huequecito. Ah, pero ¿viste y escuchaste o solo viste? ¿Viste y Hombre, pero escuchaste como- o solo viste? O sea, ¿cómo Estaba espiando. claro, pero ¿cómo voy a decir que escuché una cosa si no la escuché? Bueno, no Claro lo que me sé, escuché. pero entonces no estabas abandonado. Pasaste, te quedaste y escuchaste, ¿no? Bueno, Es que es absolutamente patético, ¿verdad? Básicamente, este tipo de personas cuando los dejan sin argumentos, porque si la gente del Getafe, incluyendo el propio futbolista, dice, sí, mira, es que realmente fue un cagadón y tal, ya. Pero este hombre va a ir a cuestionar a Rodra por lo que está diciendo, metiéndole un poco de preguntas absolutamente absurdas, que por cierto yo no sé si él piensa que Rodra es como los periodistas del Barça que son capaces de inventarse algo. Yo la verdad no lo creo. Me parece que si lo está diciendo como él dice es porque realmente lo escuchó, porque se expone a un bochorno lamentable si una de esta gente sale a desmentirlo, ¿no? Pero es que de verdad me parece absolutamente de locos. Lo bueno de todo esto es que Moy volvió a mamar, el Barça volvió a ser segundo, el Madrid volvió a ser primero, Vinicius volvió a ser determinante, que es algo que a ese hombre se ve que le pica la piel cada vez que pasa. Así, otro fin de semana duro para Moy Llorons y no ha quedado a deber con sus explicaciones, ¿no? Así que bueno, hasta aquí este video, esperando saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video.